Bueno, pero en el inicio, como lo hacemos habitualmente del programa, yo quiero arrancar este programa, el último que tenemos, repito, antes de las elecciones, con el tema político. Mañana vamos a estar, pero vamos a tratar otro tema. Quiero arrancar el programa de hoy contándoles la historia de una persona, de un hombre. Y les voy a contar la historia de este hombre porque dentro de los llamados que tuve hoy, de gente que me pedía que César Lazo haga el mismo trabajo que hizo ayer, es consultarle a los salteños, a las salteñas de manera circunstancial, si ya tenían decidido a quién iban a votar. Ayer, cuando César preguntó, hubo algunos que dijeron, sí, ya tengo decidido el voto, y a quién va a votar, no, el voto es secreto, pero dieron algunos indicios, a buen entendedor, pocas palabras, pero hubo otros que de manera concreta dijeron, lo voy a votar a Milei, así, de una, sin complejos, lo voy a votar a Milei. Eso pasó ayer. Hoy, cuando me llamaron algunos amigos, otros que no conozco, pero que me mandaron mensajes, y me dijeron, che, qué bueno que estuvo esto, qué sé yo. Bueno, algunos de los mensajes que recibí hoy me dijeron, aunque no se lo dijeron ayer a César Lazo, yo estoy convencido, me dijo uno, que muchos lo van a votar a Milei porque quieren que Milei haga en Argentina lo que Bukele hizo en El Salvador. Si bien es cierto, nuestro programa es un programa político, nuestra audiencia es muy pero muy informada, pero hay gente que quizás dice, che, ¿de qué me está hablando San Marán? ¿Qué es Bukele? ¿Quién es Bukele? Tiene nombre de, no sé, de postre, me parece. Trate un Bukele, un vino. Bueno, le voy a contar la historia de este hombre, porque hay muchos hoy en la Argentina que lo comparan al presidente de El Salvador, repito, con el actual presidente de El Salvador, y les quiero contar su historia. Para aquellos que no lo conocen, y hay algunos que sí saben que es Bukele el presidente de El Salvador, pero no conocen demasiado, por eso yo le voy a arrancar el programa hoy contándoles la historia de Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz, no Ortiz, sino Ortiz, ese es el nombre, Nayib Armando, nombre y apellido, Bukele Ortiz. Es un político y empresario salvadoreño, es el actual presidente de la República del Salvador desde el 1 de junio del año 2019. Antes de llegar a la presidencia, Bukele fue el alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente de San Salvador, ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es uno de los partidos más importantes, si no el más importante en El Salvador. Allí arrancó su carrera política, hasta que en la campaña preelectoral del año 2019, en la campaña electoral, perdón, de 2019, gana las elecciones para presidente y asume el 1 de junio, como dije, de 2019. Cuando Nayib Armando Bukele Ortiz asume la presidencia de El Salvador era uno de los países con los índices negativos en un montón de cuestiones, pero fundamentalmente
en lo que tenía que ver con el tema de lo que era la violencia y la seguridad en las calles. Obviamente que esto tiene que ver con lo que le pasó ayer a esta niñita de 11 años, que la mataron de la manera más vil para robarle una mochila. La inseguridad que se vivía en El Salvador, la tremenda cantidad de violencia, los crímenes de todo tipo, pero de todo tipo, las mafias, los cárteles que manejaban el tema de las altas tasas de criminalidad y la cantidad de pandillas que estaban operando en El Salvador cuando asume Nayib Bukele, lo llevaron a que este hombre que tiene 41 años tomara la decisión de decir: voy a buscar los caminos para terminar con esto, porque la salvadoreña era una de las sociedades más agobiadas por este tema. ¿Y qué hizo Bukele? Bukele no le tembló el pulso, empezó a tomar decisiones. Inmediatamente se enfrentó con el Parlamento, con los partidos de oposición. ¿Qué hicieron? Y lo que hacen hoy acá en la Argentina. Le dijeron que era un autoritario y que violaba los derechos humanos. Hasta ese momento, la tasa de homicidios, de crímenes violentos que tenía El Salvador, significaba una preocupación enorme de toda la sociedad salvadoreña. Pero nadie se animaba hasta la aparición de Nayib Bukele de decir: hay que tomar el toro por las astas y hacer lo que tenemos que hacer. Hasta que apareció Bukele. El 20 de junio, apenas 19 días después de asumir, porque asumió el 1 de junio de 2019, el 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el plan de control territorial con el fin de combatir las tasas de criminalidad y combatir a las pandillas en el país. Eso lo hizo, tomó esa decisión en junio de 2019. En el 2020, un año después, la tasa de homicidios en El Salvador había disminuido el 51,3% en comparación a la del año anterior. En solo un año redujo la tasa de homicidios al 51,3%. Ahí fue donde aparecieron los cuestionamientos, a decirle: no, lo que pasa es que Bukele es un autoritario, que en verdad no hace esto, no hace aquello. Bukele siguió adelante. ¿Y qué es lo que hizo? Desplegó a miles de policías y soldados en los bastiones de las pandillas. ¿Y qué más? Aumentó la seguridad en las cárceles. En las cárceles. No solamente fue a las cuevas donde están los delincuentes, no es que esperó que el delincuente salga del barrio y vaya a asesinar una nenita como ayer, sino que el tipo tenía un mapa del delito y que dijo: ¿dónde están los nichos de delincuentes? Vamos ahí, no esperemos que salga, vamos. Y los enfrentó ahí en su propio territorio. Y también hizo lo que tenía que hacer en las cárceles. Porque en las cárceles hoy es increíble que, por ejemplo, y esto lo han dicho legisladores nacionales, lo han dicho miembros del Ejecutivo,
de Santa Fe, por ejemplo, el alcalde de Rosario, diciendo que el Rosario hoy es lo que nosotros vimos en las películas históricamente, la Chicago de Al Capone, donde Al Capone, o más acá cerca, en Colombia, con Pablo Escobar. Es tanto el poder que tienen estos criminales que les da lo mismo estar en su casa o en la cárcel, porque si están en la cárcel gozan del mismo privilegio como si estarían en su casa. Igual que Al Capone, como vimos en las películas o en la serie El patrón del mal, de la vida de Escobar Gaviria. Entonces, ¿qué dijo el presidente Nayib Bukele de El Salvador? No, yo lo ataco a los delincuentes en su territorio, no dejo que vengan para acá y acá recién los combato, no, los combato ahí. Como digo, por eso el plan que diseñó fue desplegar a la policía y también, ¿no es cierto?, a otras fuerzas de seguridad para ir a combatirlos ahí y también en la cárcel. En la cárcel empezó a controlarlo más a los presos. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Les quitó los celulares a los presos. ¿Cómo puede ser que en nuestro país, en Rosario, los jefes narcos que están en la cárcel planifican todo en la movilización de la droga y planifican los crímenes con sus adversarios o con quien quieren, porque manejan la estrategia por celular desde la cárcel? Desde la cárcel siguen siendo jefes, como si estuvieran sentados en el living de su casa. Acá que dijo Bukele, no, se terminó, el preso es preso, chao, se terminó, chao, venga el celular. Y empezó a controlarlo, controlar más. La cuestión es que esas medidas que empezó a tomar fueron las que le permitió a El Salvador reducir, como digo, el ejemplo que ponía, en un año el 51,3% disminuyeron los homicidios. Bajó la tasa de criminalidad, bajó el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque desde las cárceles se implementaron medidas donde, como les digo, limitó las comunicaciones y también dictó la política de tolerancia cero contra el crimen. Tolerancia cero contra el crimen. ¿Qué pasó? Aparecieron los organismos de derechos humanos a decirle que cómo podía ser. Sin embargo, más allá de las quejas de estas organizaciones, que siempre están a favor de los delincuentes y no de la gente honrada y de los que laburan, de la chiquita, porque seguramente a estos degenerados que la mataron a esta chiquita de 11 años, ya deben estar ahí las organizaciones de derechos humanos kirchneristas atrás, viendo cómo le van a atenuar el castigo. ¿Y a dónde están los derechos humanos de la chiquita? ¿A dónde están? Le pasó lo mismo a Bukele. ¿Bukele qué hizo? No le dio bolilla. Avanzó. Y estas medidas que tomó, ignorando la queja de los organismos de derechos humanos de El Salvador, fueron bien recibidas por los salvadoreños, por el resto de la sociedad. Consideraron que eran medidas positivas en un 85%, y el 91%, escuche el porcentaje, el 91% de la sociedad salvadoreña está de acuerdo con las medidas que tomó contra los grupos terroristas, que eran los que llevaban adelante esta escalada de violencia y de crimen en El Salvador.
A partir de ahí le dio continuidad a este que era su plan, con que lanzó a apenas 20 días de asumir, que se llama el Plan de Control Territorial, y siguió avanzando con las medidas. Y le quiero contar cuáles han sido los efectos particulares que estas medidas le han significado para la sociedad salvadoreña. De acuerdo al plan, tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada de El Salvador estarían dotadas de armas de fuego, municiones y chalecos. Como resultado, la tasa de homicidios se redujo de 52 asesinatos cada 100.000 habitantes en 2018, fue disminuyendo y llegó en el año 2022 a 7,8. De 52 bajó a 7,8. Algo que se consideraba que era inimaginable. Inimaginable. A partir de ahí es que la sociedad de Salvador lo acompaña de manera concreta a Bukele. ¿Por qué? Porque el otro dato que tiene Bukele para mostrar a quienes lo cuestionan y lo tratan de autoritario es que hasta mayo de 2023, escuchen la cifra, 68.579 pandilleros y vinculados a estructuras terroristas fueron capturados y se mantienen en las cárceles del sistema penitenciario de Salvador. Entre ellos, de los 68.000 pandilleros que ya están en la cárcel, 1.201 eran cabecillas de las estructuras de lo que se conoce como las Mara, que es la mafia más terrible que hay en El Salvador, la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio y la Mara Mao Mao, que es donde estaban los grupos más violentos y donde estaban los cabecillas de estas organizaciones. 1.201 cabecillas fueron detenidos y 68.000, repito la cifra porque es escalofriante, 579 pandilleros ya están en la cárcel. Según cifras del Ministerio de Justicia de Salvador, la guerra contra las pandillas ha permitido incautar a las organizaciones criminales 1.600 millones de dólares, 2.752 armas de fuego, 3.669 vehículos y 16.580 teléfonos celulares que usaban las organizaciones, tanto los que estaban en la calle como los que estaban en la cárcel, para coordinar actos delictivos. Otra de las medidas que tomó Bukele dio la orden de destruir lápidas de pandilleros, o sea que llegó hasta los cementerios, excepto los ataúdes, pero sí las lápidas, para evitar que se conviertan en santuarios y los terroristas ya no puedan ir a glorificar la memoria de los criminales muertos.
Bukele comparó la remoción de las lápidas de los pandilleros con el proceso de desnazificación en la Alemania ocupada por los aliados, y también comparó a las pandillas criminales con los nazis. En octubre y diciembre del año 2022 se realizaron cercos militares a los municipios de Comasagua y Soyapango y la comunidad Tutunichapa de Salvador, con el envío de soldados y policías para rodear las poblaciones y arrestar a los pandilleros. El 10 de mayo de 2023 de este año, el presidente Bukele anunció que desde el inicio de su mandato presidencial llevaban acumulados 365 días sin homicidios y lo atribuyó a su plan de control territorial. Los datos, las cifras son muchísimas, hay muchos más datos, pero yo quería por lo menos darle un pantallazo. Como les dije al comienzo, quería contarles la vida, quién es este hombre, quién es esta figura del mundo, conocida en el mundo, que es nada más y nada menos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la medida que tomó ni bien asumió su gobierno, que por supuesto mereció la crítica de distintos países del mundo. Dijeron que no era la manera de gobernar. Sin embargo, repito, después de haber vivido el infierno que vivió la sociedad salvadoreña por la violencia, por la tasa de criminalidad, de homicidios, bajarla drásticamente a los porcentajes que les acabo de comentar, mereció que el 91% de la sociedad salvadoreña lo apoye. El 91% lo apoya. Me decían cuando me pedían que César Lazo repita el relevamiento ese que había hecho ayer acá. Que vuelva a hacer la consulta. Me decía que la sociedad, la mayoría de la sociedad, mayormente no tiene la posibilidad de expresarse, pero que si con seguridad se le acercaría, por ejemplo, una consulta popular, y se les preguntara qué es lo que, si estarían de acuerdo con determinadas medidas, y muchos irían, se inclinarían por decir que hay que tomar estas medidas. Los extremos siempre fueron malos. Caer en los extremismos siempre fue malo. Nosotros tenemos acá el ejemplo claro en nuestro país. Tuvimos el extremo de lo que fueron los grupos terroristas de los 70, Montoneros, SERP, todas las organizaciones armadas, y también tuvimos el extremismo del Estado. Cuando el Estado, en la dictadura, también se fue a los extremos. El tema es encontrar el equilibrio, el punto justo, que para eso está el sistema democrático, la vigencia de la Constitución, las leyes. Pero tiene que haber un equilibrio porque, por ejemplo, algunos que me decían de que están comparando la figura de Milei con la de Bukele,
¿no es cierto? El tema es no ir de un extremo al otro, sino, y yo le decía, pero ¿Milei será Bukele? ¿Milei querrá hacer lo que hizo Bukele en Salvador? En la oportunidad que tuvimos nosotros acá en nuestro programa de hablar con Alfredo Olmedo, cuando lo entrevistamos hace, para un mes, un poco más atrás, yo le pregunté a Alfredo, le dije, ¿y Milei qué quiere? ¿Hacer algo parecido a lo de Bukele? ¿Y qué me contestó Olmedo? No tenga duda. Entonces la pregunta es, ¿Bukele querrá eso? ¿Y por qué la gente hoy, según algunos relevamientos, algunas encuestas, más allá de que no le ha ido muy bien en las elecciones provinciales, con los candidatos provinciales a Milei, la figura de él sigue estando, según algunas encuestas, digamos, con un porcentaje muy, pero muy atractivo de intención de voto. Y la pregunta es entonces, ¿eso es lo que quiere la sociedad argentina? ¿La sociedad argentina se bancará eso? Lo que habrá que ver. Pero lo que sí es cierto, que lo que le pasó ayer a esta chiquita Morena, a esta pequeña de nombre Morena Domínguez, que hoy la enterraron, qué increíble, una criatura de 11 años que iba a la escuela. Ayer estaba yendo a la escuela y hoy está en el cementerio. ¿Cuál fue su crimen? Llevar una mochila y encontrarse con estos degenerados que le quisieron robar la mochila. Y hoy ya está muerto. Y entonces el tema es eso. Lo que pasó ayer con esta chiquita es lo que de alguna manera alienta a este tipo de planteos. Cualquiera que hoy salga y diga, yo voy a hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, y no tenga duda que va a recibir más apoyo que críticas. Porque la gente está harta. El ciudadano de a pie, como le decimos, está harto. Estamos hartos de ver las crónicas. A cualquiera le puede pasar. Desde los más viejos hasta los más pequeños. Los que tienen guita y los que no tienen también los liquidan, los matan como mosca. Porque un laburante que sale para tomar un colectivo y tiene que caminar varias cuadras para subirse al colectivo, para llegar a la fábrica o a donde sea, y que el tipo gane el salario mínimo, igual lo asaltan para afanarle la zapatilla, lo matan para afanarle la zapatilla, el celular, la campera. Pero ya no solo se conforman con eso, porque si fuera que te vienen a afanar, y bueno, voy a agarrar y decir, bueno, pará, que mi vida no vale un celular, le doy el celular. O le doy la campera, o le doy los zapatos o la zapatilla, pero le das todo, quedas en bola, igual te matan. Igual te matan. Entonces la sociedad está harta. Ya no da más y ya no le cree todas las promesas de estos gobernantes que vienen estando en el poder de hace 40 años. Por eso cuando aparece una figura como la de Milei, yo le decía ayer, en las décadas pasadas, eso que nosotros le llamábamos los periodistas y todo, no solo los periodistas, todos le llamábamos el voto bronca. Ese voto bronca se canalizaba con propuestas de los partidos de izquierda, que sabemos cuáles son las propuestas de los partidos de izquierda, y por ahí se diluía. Es como que vos hacías catarsis,
es como que vos te relajabas, vos decís, sí, ¿qué has hecho? No, lo castigué, lo voté a la izquierda. Pero ¿y si vos no tenés nada que ver con los zurdos? Y no importa, pues, pero yo lo quería votar porque ya estoy harto de estos tipos. Apareció la crisis del 2001, de eso hablo hoy en mi columna, en una columna de opinión que está publicada en nuestro portal en danielsanmoral.com.ar, que se llama Nadie se quiere ir al destierro. Nadie se quiere ir al destierro. Hablo de la dirigencia política. Nadie se quiere ir al destierro. Pero se dan cuenta que esta elección puede ser bisagra en ese sentido. Porque, repito, hay un hartazgo. Lo de ayer de esta chiquita, como dije, fue la gota que rebalsó el vaso. Esperemos que pase el domingo. Primero, con lo que también ya dijimos desde acá, hay una gran preocupación en todos los partidos políticos, en todos los frentes políticos, porque en las elecciones que se hicieron en las provincias que adelantaron la elección de la nacional hasta ahora, fue a votar del padrón habilitado para hacerlo menos del 70%. Entonces dice, ¿y cuánto van a ir a votar el domingo? Primera preocupación. Y la segunda, por eso digo en mi columna que nadie se quiere ir al destierro, porque hay un montón que saben que quizás el domingo comience el principio del fin para ellos. Aunque no sé, ¿no? Porque como yo digo, este país tiene tan poca memoria, tiene memoria frágil, porque si no recuerde que en el 2001, ¿cuál era la consigna? Que se vayan todos. ¿Y se fueron todos? No. ¿Se fueron algunos? Tampoco. Los mismos que estaban en el 2001 siguen dando vuelta ahora. Entonces, veamos qué va a pasar. Y veamos qué va a pasar con esto que traía el ejemplo de Bukele, porque hay quienes creen que hay un paralelismo entre lo que es Bukele en Salvador con lo que puede ser Milei acá. Veamos qué va a pasar. Pero quería que lo tengan presente a esto, porque es lo que hoy la gente está pensando. Es lo que la gente está pensando. Y nosotros, o al menos yo entiendo que eso es mi laburo como periodista o analista político, es decirle lo que yo veo que pasa, lo que me cuentan a mí de la calle, no los dirigentes políticos, sino lo que me dice mi vecino, el tipo que tiene el kiosco en la esquina de mi departamento, el tachero a lo mejor que subo eventualmente. Y ellos son los que hablan, cuentan, dicen, hablan entre ellos. Y eso es lo que humildemente trato de reflejar a través de mis comentarios, de mis columnas, de mis comentarios a mí aquí y de mis columnas en el portal. Veamos qué pasa. Ayer me dijeron bárbaro lo de César Lazo. Qué bárbaro, me encantó eso de preguntarle a la gente, porque hable la gente, que no tengan... No, como le dije, no, acá no hay filtro de nada, ¿eh? Por eso César va, le pregunta así a boca de jarro, como decimos. Y no es que le vamos a limitar el comentario a nadie. Y algunos dijeron clarito, con nombre y apellido, voy a votar por esto. Y otros dijeron, no dijeron directamente, pero dieron bastante indicio. Veremos qué pasa. Pero quería traer, antes de las elecciones, esta relación que no pocos argentinos hacen de este outsider de la política, este recién llegado a la política, que de la noche a la mañana, hoy ya, según las encuestas, es la tercera fuerza política de la Argentina, Javier Milei,
mucha gente que lo compara con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y quieren que si Milei gana, primero tiene que ganar, pero si gana, que sea la versión criolla, como me dijeron, de Bukele. Todos nosotros como ciudadanos tenemos la palabra el domingo para empezar a escribir una nueva historia si queremos. Porque recuerden que el domingo no se decide nada, ¿eh? El domingo lo que elegimos son candidatos. Pero va a ser un indicio muy importante de lo que puede venir.